Gremios empresariales proponen 15 medidas urgentes para enfrentar la informalidad del mercado laboral chileno. Más de 2 millones de personas están en esta condición. Esa es sin duda la noticia económica de esta jornada. ¿Cómo les va? Es un placer saludarlos a todas y todos. Esto es Peras y Manzanas y estamos debutando con este formato en nuestro canal de noticias. Ustedes saben, es un formato que lo hemos llevado a la televisión y ahora estamos en nuestro canal de noticias. Mega Noticias ahora para explicar las noticias económicas más importantes y por supuesto con nuestro equipo económico que está conformado por varias periodistas, entre ellas Rafaela Bremer. ¿Cómo estás, Rafaela? Un gusto saludarte. De estar en este nuevo formato. La idea es entregarle información económica a las personas de manera sencilla, temas que además afectan su día a día y por eso nos parece tan relevante este programa que va a ser martes y jueves, ¿cierto, Bárbara? Sí, pues Bárbara Mena, ¿cómo te va? Oye, estoy nervioso, pero tengo como ansiedad con esto porque estamos este formato que lo estábamos presentando siempre en televisión abierta y ahora en este formato como podcast es bien entretenido. Barbarita, ¿cómo estás? Me gusta saludarte. Bien, Roberto, Rafa, sí, estamos emocionados ya de dar inicio a este programa, Peras y Manzanas, y vamos a comenzar con un tema muy relevante el día de hoy que tiene relación con la informalidad laboral. Estamos a pocos días ya de conocer la tasa de desocupación nacional que va a entregar el INE y donde ahí se pone mucho también el foco en la informalidad laboral. Según el último trimestre móvil, la informalidad laboral llegó a un 27,6%. Y justamente los quiero invitar a revisar las 3 claves de la informalidad laboral, que va a ser el tema con el que vamos a iniciar Peras y Manzanas. A ver las claves. Vamos a revisarla. Ahí está. Ahí están las claves de estas 3 claves de la informalidad laboral. La primera es la creación de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque al haber también muchas personas buscando empleo, las empresas no son capaces de crear esa cantidad de puestos de trabajo. También está la segunda clave, que son los elevados costos de la formalidad, como por ejemplo los costos del cumplimiento tributario, entre otros puntos, y también los bajos beneficios para formalizarse. Y como todo eso ha estado ocurriendo con esta cifra que es tan alta de un 27,6%, que por lo menos para nosotros es alta, pero desde el Ministerio del Trabajo nos dicen que igual están como en el promedio de las cifras a nivel mundial, y justamente para eso también estamos con un experto que nos puede ahondar más sobre este tema. Vamos a presentar Roberto? al experto, solo destacar porque este programa lo van a ver muchos jóvenes. Este estudio, bueno, lo ha encargado la Asociación de FP, la Confederación de la Producción y el Comercio, la ASECH, que es el gremio de los emprendedores. Es una mesa técnica que finalmente, luego de estudiar lo que usted planteaba, o lo que ustedes planteaban, ha señalado 15 medidas para enfrentar este tema de la informalidad. Vamos a hablar con quizás uno de los economistas que más sabe, que más maneja, que más estudia el mercado laboral chileno. Así es, con el economista Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, especialista en temas laborales y que hoy estuvo en esta pauta donde se dio a conocer esta mesa técnica que propuso 15 medidas. Él estuvo ahí como una suerte de oyente, de experto, pero él no participa de esa mesa, pero estuvo ahí y maneja muy bien este tema de la informalidad laboral. Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, y además para nosotros es un honor tenerte acá como el primer entrevistado de nuestro Peras y Manzana en su versión para nuestro canal de noticias. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias, también un gusto y la verdad es que el honor es para mí de estar en este primer programa de Peras y Manzanas, así que feliz de estar con ustedes hablando de este tema tan relevante. Sí, pues la pregunta, bueno, Juan, muchas gracias, es, bueno, se ha hecho un estudio, una mesa técnica. Vamos al diagnóstico primero. ¿Qué tan grave es? ¿Por qué es grave y por qué hay que tomar medidas frente a la informalidad laboral? Expliquemos eso con Peras y Manzanas. Partamos por ahí. Sí. A ver, la informalidad laboral impone una serie de efectos negativos tanto para el trabajador que ejerce, ¿cierto?, en esa condición laboral, como para la economía como un todo, ¿cierto? Por de pronto, para el trabajador, el efecto más evidente de estar en la informalidad tiene que ver con la desprotección ante las contingencias, ¿cierto? Entonces son personas que van a quedar desprovistas,
¿cierto? Ante cualquiera de las situaciones de contingencia que tiende a cubrir la seguridad social, ¿cierto? No solo las pensiones, ¿qué pasa en caso de accidentes, ¿cierto? Cuando hay problemas de salud, en fin, lo tuvimos el problema, ¿cierto? En la pandemia, ¿verdad? No había cómo llegar con las ayudas, porque no están, estas personas no hay cómo rastrearlas. Entonces, justamente ante contingencias, el trabajador queda desprotegido. Ese es uno de los efectos más perniciosos para el trabajador, ¿cierto? Además, ¿cierto? Las cifras nos dicen que los ingresos, ¿cierto? Tienden a ser mucho más bajos en condiciones de informalidad laboral, porque justamente el problema de la informalidad laboral es que impide poder crecer a las personas, ¿cierto? Yo, si soy una persona independiente, ¿cierto? Y trabajo informal, va a ser difícil para mí acceder a más clientes, a nuevos mercados, ¿cierto? Si no me formalizo. Y desde el punto de vista de la economía, bueno, la verdad es que varios efectos negativos, ¿cierto? Está probado que mayores tasas de informalidad se asocian también a menor crecimiento económico. Desde el punto de vista fiscal se dejan de recaudar recursos muy relevantes para las políticas sociales. En definitiva, ¿cierto? Tenemos una serie de consecuencias negativas tanto para el trabajador como para la persona, para la economía, perdón. Y en Chile estamos hablando de que tenemos más de 2,5 millones de trabajadores. Harta gente, en una ocupación informal que representan en este momento el 27,6% del empleo total. Juan, en ese sentido, preguntarte sobre estas medidas que se levantan en el día de hoy, ¿qué te parecieron? Hay algunas que apuntan hacia tener mayores incentivos, ¿cierto? Para que las personas se formalicen. Esa sería una de las líneas y también obviamente preguntarte por lo que comentaba Bárbara sobre la creación de puestos de trabajo, que es uno de los temas que ha sido recurrente para el mercado laboral, yo diría los últimos 3 años ha marcado la pauta. ¿Te parece que por ahí puede haber alguna forma de solucionar o al menos bajar esta cifra? Claro, ahí Bárbara apuntaba a 3, ¿cierto? Causas, ¿cierto? Que apuntan, o claves, que apuntan a generar informalidad laboral. Pero es bien interesante porque hay unas que tienen que ver con situaciones cíclicas, más coyunturales, y otras que son más estructurales. Por ejemplo, por supuesto que cuando la actividad económica decae, ¿cierto? Cuando estamos en una recesión o en una desaceleración, ¿cierto? Muchas personas no acceden a empleos formales, ¿cierto? Escasean las oportunidades de empleo formal y muchas personas entonces tienen que insertarse en empleos, ¿cierto? Informales para poder generar algún tipo de ingreso porque no acceden al empleo formal. Entonces, pero eso es algo más bien cíclico del ciclo económico, ¿cierto? Hay personas que no acceden al empleo formal y para evitar el desempleo, entonces, se insertan en empleos informales. Entonces, por supuesto que crecer poco o derechamente contraerse no contribuye a mejorar el problema de la formalidad laboral. Pero dicho eso, hay una serie de razones estructurales, ¿cierto? Que generan la informalidad laboral. Y ahí tenemos justamente los costos de la formalización y a la vez la falta de que no se ven beneficios de la formalidad laboral, y esto es especialmente cierto en los segmentos de trabajadores de muy bajos ingresos. Fíjate, yo hoy día contaba, ¿cierto?, en esta actividad, que para los trabajadores que ganan 200.000 pesos o menos al mes, el 86% no cotiza. Si tomamos los trabajadores que ganan entre 200.000 y 300.000 pesos al mes, el 68% no cotiza. Y a medida que va aumentando el ingreso laboral, cada vez aumenta el porcentaje de trabajadores que cotizan. Entonces, esto no es casualidad, ¿cierto? Para una persona que tiene ingresos de subsistencia o muy bajos, la verdad es que los costos de formalizarse son tan altos en comparación a su ingreso que no tiene ningún incentivo a hacerlo. Y al revés, los beneficios de formalizarse virtualmente no ven ninguno. Y ahí esta mesa de formalidad laboral creo que tiene varias medidas bien interesantes que apuntan en primer lugar, a reducir los costos de la formalidad. Por ejemplo, hay una serie de permisos, trámites engorrosos que hacen distintas agencias gubernamentales, y justamente una de las medidas que propone la mesa es tengamos una ventanilla única.
O sea, ese emprendedor va a formalizar su negocio y hace todos los trámites en una ventanilla única. No tiene que ir a 5 lugares distintos donde además en un lugar no entienden cómo Qué funciona este burocracia al logo. final. Exactamente, y donde no están conectadas además, ¿cierto? No conversan estas instituciones. Otra medida que a mi juicio es bien positiva, que propone la mesa y que apunta también, ¿cierto?, a reducir estos costos, es lo que se llama el silencio administrativo positivo. ¿Y en qué consiste eso? Es decir, mire, si la agencia gubernamental no se pronunció, ¿cierto?, con un determinado permiso o autorización en un determinado periodo de tiempo, se entiende que lo da por El autorizado. permiso va igual. Sí. Exacto. Eso se usa mucho en Australia, en Nueva Zelanda, en países desarrollados que son bien modernos en esa materia. Juan, Bárbara, tú tienes una pregunta, sí, porque hay que ir viendo varios... Hay Dos. dos temas que también estaban contemplados en estas 15 medidas y uno de ellos, por ejemplo, era fomentar la formalidad de los jóvenes por la vía de realizar mejoras al subsidio al empleo y la otra era ligar la PGU a incentivos a la cotización. Hoy día yo pude conversar con la ministra del Trabajo, le pregunté por estos temas y ella decía que es bueno proponer estos temas mientras haya un financiamiento también para ese tipo de medidas. Por ejemplo, si hay que mejorar el subsidio al empleo, para eso se necesitan recursos. Entonces eso es parte de lo que mencionaba también la ministra del Trabajo. Ella decía, no hay que ofrecer medidas sin este financiamiento de por medio. ¿Qué te parecen a ti esas propuestas? Sí, a ver, el subsidio al empleo joven definitivamente hay que mejorarlo. Yo creo que hay un consenso técnico en que este instrumento es positivo, pero ha ido perdiendo fuerza. Y la razón por la que ha ido perdiendo fuerza es que la forma en que se reajusta el monto del subsidio, ¿cierto?, es por IPC solamente, pero resulta que las remuneraciones en el país normalmente crecen más que el IPC, hay algún incremento por sobre el IPC, por lo tanto lo que ha pasado a medida que van avanzando los años es que el subsidio es cada vez un monto menor del costo de contratación para el empleador. Por lo tanto, hoy día el subsidio que inicialmente cubría el 10% del costo laboral, hoy día cubre apenas el 3%. Por lo tanto, el incentivo, ¿cierto?, a contratar jóvenes cada vez se ha ido reduciendo. Claro. O sea, está quedando en letra muerta ese parecer, ese instrumento. Sigue funcionando, pero cada vez es menos usado y tiene menor impacto. Nos queda poco tiempo. Me parece súper interesante ligar la PGU, la Pensión Garantizada Universal, a incentivo a la cotización. O sea, eso es más o menos, a ver si lo logro interpretar, Juan, es yo podría recibir los beneficios de la Pensión Garantizada Universal solo si tengo un mínimo de cotizaciones. ¿Por ahí va la mano? No es eso. Explícanos. La PGU se propone que siga otorgando un monto universal. De hecho, la meta lo que propuso es que cubra la línea de pobreza. Exacto, siempre. Entonces, no está proponiendo reducir beneficios. Lo que dice es que premie más a las personas que cotizaron. Si una persona no cotizó nunca, va a seguir. Va a tener un mínimo, una base. Pero si usted cotiza más, podría tener más PGU. Exactamente. Esa es la idea, porque la idea es reducir el efecto colateral negativo a que fomente la informalidad en segmentos de trabajadores de menor ingreso. Claro, y ahí está lo que decía también la ministra, que justo se está discutiendo también el tema del cumplimiento tributario y que ahí se va a ver el tema de la ilusión y evasión y que quizás por ese mecanismo, por esa vía, se podrían generar estos recursos para esta idea de ligar la PGU también a incentivos a la cotización. Sí, Juan, nos queda poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte sobre la cifra de empleo a nivel nacional. Es una cifra que vamos a tener pronto. ¿Qué esperas tú? Se ha hablado mucho de los problemas que ha tenido el Ejecutivo y el Estado en particular en poder generar puestos de trabajo. Todavía hay puestos de la pandemia que no se han podido recuperar. ¿Qué crees tú que va a traer esta cifra? Sí. Esta cifra debiera mostrarnos una lenta recuperación en la generación de empleo asalariado formal en el sector privado. Probablemente el aumento del desempleo va a ser menor que el que vimos en el reporte anterior. En el reporte anterior la tasa de desempleo aumentó 4 décimas respecto al año previo. Probablemente va a ser ahora un poco menor en materia de desempleo, pero lo más importante es que en las cifras que vienen, ¿cierto?, vamos a ir viendo ajustes graduales, pero muy graduales, porque este año vamos a crecer un poco más que en 2023, ¿cierto?, que no crecimos nada, crecimos casi cero. Ahora vamos a crecer un poco más, pero igual va a ser un crecimiento bajo. O sea, entonces aquí nadie es que
tiene que esperar un aumento repentino en la creación de empleo, una mejora abrupta, sino que vamos a ir mejorando muy gradualmente y eso es lo que deberán mostrar las cifras que vamos a conocer este jueves. Perfecto, vamos a estar pendientes entonces de aquello. Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, muchas gracias por la gentileza y la amabilidad de siempre. Ahora debutando en el Pera y Manzana de nuestro canal de noticias. Muchas gracias, Juan. Un abrazo, Gracias, Juan. Como siempre, Un que esté abrazo, muy que les bien. vaya excelente. Muchas gracias, te Chao. mandamos un abrazo también. Bueno, Juan Bravo, economista, experto en temas laborales. Oye, hoy día estuve reporteando en la mañana para el Mucho Gusto en distintas caletas de Valparaíso y los precios de los pescados y mariscos han subido una barbaridad. Tú, Barbarita, estuviste reporteando también el tema de los limones. Estuvimos ayer en la Vega Central recorriendo, viendo el precio de los limones y se disparó el precio de los limones. Pero ojo, no es solo por Semana Santa, sino que no estamos en temporada de limones. Estacional. Es estacional también. Es un cítrico. Claro, Los es un cítricos son de cítrico invierno. que es de invierno. En mayo ya, de mayo a diciembre, podemos ver cómo ahí va a bajar un poquito el precio del limón, que ahora está incluso bordeando los 2.000 pesos, en algunos lugares 1.800 pesos. Lo más barato, que por lo menos yo lo vi en la Vega Central, era 1.500 pesos el kilo, que igual ahí las personas pueden encontrar un buen limón. Yo vi que por lo menos era buen limón, era jugoso. Ojo, que Bárbara Mena es exigente con el limón. Soy exigente con el limón, es verdad. Y eso es lo que ha estado ocurriendo ahora con el precio del limón, que en el mes de febrero subió un 6,2% y puede que en el IPC de marzo veamos un alza también más significativa en el precio del limón. Y nosotros preparamos una nota que vamos a revisar Vamos a ver eso. ahora en este Peras y Manzanas. Muy bien. El limón cuando está la cáscara delgadita es ahí. Mire, Ah, no, pero qué jugosito. mire, para comer almejita, pescado. No es Semana Santa si el limón no está presente en la mesa. La tradición en esta fecha es consumir pescados y mariscos y un infaltable para acompañar estos ricos platos es este cítrico, uno que por estos días sigue subiendo de precio, llegando incluso a superar los 2.000 pesos el kilo. Está caro. Pero igual mañana y pasado va a estar más caro todavía. Ahora es porque el día del lunes nomás. Pero ahora los limones, como todos los años, se fueron para arriba, pero eso es habitual, digamos, nada sorpresivo. ¿Cómo ha visto el precio del limón? ¿A cuánto lo ha visto? Mira, ha estado como 2.000, 1.800, el limón de pica hasta 3.000. Igual ha subido harto. Pero usted sabe que en este tiempo, en esta semana que viene, se va a ocupar mucho y igual la gente va a comprar igual, esté caro o no esté caro, van a comprar igual. Puro jugo, ¿ves? Alzas que se vienen notando hace varias semanas, ya que la temporada del limón es entre mayo y diciembre. Por eso, durante el verano y a comienzos del otoño, hay menor producción de este cítrico, lo que se traduce en precios más altos. Según datos del INE, en febrero el limón subió un 6,2% y si consideramos su demanda en Semana Santa, podría subir aún más en el IPC de marzo. Es una mezcla, porque hay más consumo por los pescados y mariscos, pero básicamente el 80% del precio tiene que ver con la temporalidad. Todos conocemos los limones primores que vienen de Pica, de la zona norte, del Huasco, también de Coquimbo, pero eso va a entrar fines de abril, incluso algunos dicen, pero básicamente en mayo empiezan a bajar los precios de los cítricos de manera muy relevante. La recomendación es preferir la Vega o las ferias libres por sobre el supermercado, ya que venden hasta un 60% más barato. Y ponga atención, porque los economistas proyectan un IPC de marzo con una variación de por lo menos 0,4%. Los mercados están esperando que las cifras de inflación para el mes de marzo estén situadas entre 0,5% a 0,8%. Esto no es para nada descabellado, considerando que las proyecciones oficiales para el mes de enero y mes de febrero estaban situadas en 0,2%. Sin embargo, vimos que el resultado del IPC para ambos meses fue de 0,7% y de 0,6% respectivamente. Marzo tiende a ser un mes de gastos, por eso se proyecta un IPC más alto, incidido principalmente por los útiles escolares, el uniforme y el uso de combustible. Bueno, ahí estábamos pendientes de lo que son las salsas clásicas de Semana Santa, pero bueno, en este tiempo, marzo, abril,
lo que es la operación renta también es muy noticioso y nosotros queremos saber en qué hay que preocuparse, estar pendiente. Hay algunos temas que son muy relevantes para los jóvenes y por eso tenemos un muy buen entrevistado en esta oportunidad, Roberto Rodríguez, jefe de la División Tributaria de la Defensoría del Contribuyente, que es un organismo que está debutando, al igual que este programa, en nuestro canal de noticias. Roberto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta, acércate un poquito más del micrófono, porque esto es como radio, ¿eh? Es como radio, televisión, podcast. Y bueno, un poquito más arriba. Ahí, acomodando. Ah, sí. Bueno, y con Rafaela nos preguntamos qué es esto de la Defensoría del Contribuyente, que nosotros llevamos tanto tiempo reporteando economía, y yo por ahí decía, bueno, esto pareciera ser que es como el CERNAC de los contribuyentes. ¿Es el Robin Hood? El Robin Hood que va a defender a las personas frente a alguna injusticia, que le estén cobrando un impuesto de más. Cuéntenos un poco de este organismo que está debutando y que va a ser, yo creo, va a jugar un rol bien importante. Sí, bueno, esa es la idea, que la Defensoría juega un rol súper importante en la administración tributaria y principalmente en la protección de los derechos de los contribuyentes, que finalmente los contribuyentes somos todos en algún momento somos contribuyentes, todos nos podemos ver afectados por impuestos en algún momento. La Defensoría es un organismo público, por lo tanto, todos los servicios que presta son gratuitos y eso es súper importante que la gente lo tenga claro, porque una de las mayores barreras de entrada que tienen las personas comunes y corrientes para poder hacerse de servicios jurídicos, tributarios, es el costo que tienen los abogados, los auditores, los asesores. Acá nosotros tenemos un equipo de abogados y de auditores con mucha capacidad, con mucha experiencia, que pueden solucionar sus problemas de manera gratuita. Y principalmente, como te decía anteriormente, la idea es que ante alguna actuación del Servicio de Impuestos Internos que pueda vulnerar los derechos de los contribuyentes, la Defensoría puede actuar para poder traspasar esos derechos. No sé, ¿qué ejemplo se te ocurre, Rafaela? Ejemplo, ¿contribuciones? Ejemplo clásico, contribuciones. Que eso es lo que más alega a la gente. Y que se vienen además Se viene ahora el pago de contribuciones en el mes de abril. ¿Cómo se determina las Me están contribuciones? cobrando contribuciones que yo encuentro que subieron demasiado. ¿Eso puede ser un alegato que uno pudiera hacer ante el defensor del contribuyente? Exactamente, y lo hemos hecho. Lo hemos hecho y hemos hecho solicitud al Servicio de Impuestos Internos para que nos aclare cómo han hecho los cálculos correspondientes y el servicio se ha dado cuenta que se ha equivocado y han efectivamente procedido a rebajar las contribuciones, por lo tanto un beneficio para el contribuyente. Y ese abogado sería gratis. Ese caso, por ejemplo, de los abogados que representan a las personas en ese tipo de casos son gratis. Ya. Para pymes, empresas chiquititas, no sé, principalmente nuestro servicio está enfocado en personas naturales y pequeñas y medianas empresas. Esa es la verdad. Igual la ley nos señala que tenemos que solo atender a ellos, pero evidentemente que las personas que tienen más ingresos, las empresas más grandes tienen sus propios abogados y por lo tanto se defienden con ellos también. Perfecto. Vamos a la operación renta. Sí, bueno, un tema que además yo creo que la operación renta a todos la primera vez que nos toca enfrentarnos es un poco chino, ¿cierto? Absolutamente. ¿Qué cosas tienen que 22. Sí, en qué cosas Ya tienen que fijarse las personas? Porque después si uno se equivoca hay que hacer estas rectificaciones que de repente son complicadas. ¿Qué son las cosas que sí o sí tiene que tener una persona clara antes de hacer su operación renta? Perfecto, mira, primero explicar que la operación renta es un proceso que todos tenemos asociado como abril, digamos, pero es un proceso que inicia bastante antes de febrero y termina aproximadamente en julio, Es digamos. que el chileno siempre Y son varios procedimientos. ¿Qué pasa en febrero y marzo? El Servicio de Impuestos Internos recopila información, ya sea a través de terceros, personas naturales, empresas, bancos, instituciones financieras, respecto a los contribuyentes. Y uno entonces cuando va a hacer su declaración tiene que fijarse súper bien en que esa información que se haya entregado por estos agentes retenedores o terceros esté bien puesta en el formulario que el Servicio de Impuestos Internos propone. Dale. Y efectivamente ese es Yo acepto nomás, yo digo, bueno, ellos saben, ellos deben saberlo. Si el Servicio de Impuestos Internos me lo está proponiendo, el Servicio de Impuestos me imagino que lo hizo bien. Claro. Dale. Entonces uno de los consejos que nosotros le damos a las Hay que personas revisar. ahora es revisar. Bueno, igual es técnico, difícil. la- Solo Sí. que reporteamos economía. por eso te digo, la mayoría de las personas seguramente igual le va a costar entender. Entonces, ¿qué le recomendamos nosotros? Que se comunique con nosotros y nosotros le podemos explicar. ¿A usted también pueden Sí, asesorar claro. eso? Sí, nosotros le podemos explicar. Por Increíble ejemplo, dato. si una persona me dice, mira, sabes que yo tengo un dividendo, pago de dividendo hipotecario, por ejemplo, y sé que hay un beneficio, pero no sé bien cómo funciona ni cómo se calcula. Nosotros podemos revisar que efectivamente esa persona esté beneficiada por esa situación y ver y decirle, mira, tiene que fijarse en esto, los montos deberían ser esto. Nosotros no podemos hacer la declaración por ellos, digamos. Pero hay una no somos asesoría, como su digamos. computador, Pero sí decir, como si su tengo contador. niño en el colegio. Pero sí, por ejemplo, le podemos decir, si usted tiene niño en el colegio, ¿cuáles son los requisitos que tiene que cumplir para poder acceder al beneficio del descuento por escolaridad de los niños? Y ella nos va a decir, no, mira, ¿sabes qué? Tengo tal y cual es ingreso. Nosotros le podemos decir sí, le corresponde o no le corresponde. Perdón, Roberto, pero el Servicio de Impuestos Internos debiera saber eso sí, que yo
pago un dividendo hipotecario, debería saber que yo pago una ¿Hay ese matrícula de cruce de información? Sí, Debería exactamente. saber. El servicio. Pero a veces puede que no lo tenga y por eso ustedes pueden revisar y asesorar y decirme, mira, no te tienen el descuento porque tú estás pagando matrícula y colegiatura de tus niños. ¿Sabes lo que pasa habitualmente, por ejemplo, con el tema de los bancos? Que los bancos tienen que informar y a veces informan mal al principio y después rectifican. Y tú tienes la declaración retenida y no sabes por qué. Y después te das cuenta de que el banco hizo una rectificatoria y eso arrojó que tu declaración quedó observada, se detiene tu devolución de impuestos, etc. Entonces también es muy importante por lo mismo. Si nosotros somos una persona que, por ejemplo, yo más o menos tú sabes cuánto pagas de dividendo al mes, puedes sacar un cálculo aproximado al menos. Si ves que el banco informó tal situación y los montos están muy disparados para arriba, para abajo y no te calza, bueno, se recomienda esperar. Lo ideal ahí es que efectivamente también los bancos informan a los contribuyentes. Se supone que también el informe les llega una carta que debería llegar a principios de abril, digamos. Algunas llegan a mediados de abril. Entonces también es importante una recomendación para operación renta, no hacerla de inmediato. Mucha gente la quiere hacer de inmediato porque mientras antes hace la declaración, antes llega la plata. Antes llega la devolución. Sí, pero pueden suceder situaciones en las que, por ejemplo, si hay algunas personas que dependen de mucha información de terceros, se puede producir esto en las rectificatorias de esos terceros, que después lo que hacen es enlentecer más tu devolución. O sea, tomarlo con tiempo. Sí, tomarlo con tiempo, pero bueno, hay que considerar esos factores. ¿Te acuerdas tú, Rafaela, tu primera vez que hiciste tu declaración de Sí, impuestos? y de hecho tuve justamente un problema porque una institución financiera no reportó bien una pensión que yo recibía. Mira. Entonces, no me dejaban hacer la declaración, yo no entendía nada. Así que qué buena figura la que existe ahora. Para poder acceder a este asesoramiento, ¿es online, es por teléfono, es presencial? Sí. Nuestra atención es absolutamente online en la página web de decon.cl y ahí se pueden encontrar DDCOM, a ver. DDCON, que es Defensoría del Contribuyente. DDCOM.cl. Ahí ustedes pueden encontrar los 5 servicios que nosotros prestamos, que es el de orientación. Te lo puedo explicar brevemente. Sí. Cuando tú te llega una carta del Servicio de Impuestos Internos, no entiendes nada, nosotros te explicamos qué significa, qué tienes que hacer, si es que tienes que hacer algo. El servicio de representación administrativa, cuando tú tienes un problema con el Servicio de Impuestos Internos y quieres reclamar ante el propio servicio, nosotros te podemos patrocinar con un abogado o un equipo de auditores que te hace una presentación. El servicio de mediación, cuando hay algún problema que a lo mejor no merita ir a un reclamo ante el servicio, pero que igual necesitas una interacción con el servicio para que solucione. Por ejemplo, un error de la información, pusiste mal un número o el banco se equivocó en algún problema chico. El servicio de informes técnicos. Si tú, por ejemplo, estás teniendo un juicio con el Servicio de Impuestos Internos o estás haciendo objeto de una fiscalización y tú dices, no, a mí me tinca que el servicio está equivocado en esta interpretación, pero no tienes cómo sustentarlo porque evidentemente no tienes los medios, las herramientas. Nosotros podemos hacer una opinión técnica y tú la puedes presentar todos temas también. que además uno nunca maneja, es chino mandarín, así que es súper bueno. Una pregunta que es súper recurrente en la operación renta. Yo soy una persona natural, no boleteo, solo tengo un empleador. ¿Debo hacer la operación renta igual? ¿Quiénes tienen que hacer la operación renta? Es una pregunta muy recurrente. Eso es súper importante, ya. ¿Quiénes están obligados a hacer la declaración de impuestos? Si tú eres una persona natural que tienes ingresos como dependiente de solo un empleador, no estás obligado a hacerla. Ya. ¿Por qué? Porque tu empleador es el que retiene los impuestos y los paga. Por lo tanto, no Esa pasa obligación nada por si ti. yo tengo un puro empleado, yo trabajo para Mega, Sí, no hago nada, ni un exactamente. pituto, qué sé yo. No es el caso, tú yo tampoco. ¿Ah? Ahí, entonces, nada. Sí. En general, aquellas personas que reciben ingresos de menos de 13,5 UTM no están obligados a hacer la declaración de Eso es impuestos. como 10 millones. 10 millones 200, que- algo así, más o menos. ¿Ya? Si tú boleteas, por ejemplo, y recibes menos de ese monto, digamos, no deberías, pero hay un tema. Pero te conviene para el... Pero efectivamente, además hay un tema ahora también que tú, las personas que pagan, que boletean, digamos, que reciben un horario, están obligadas ahora a hacer su declaración para la cotización previsional total o parcial. Entonces esas personas igual están obligadas, ¿ya? A pesar de que la regla general es que 13,5 UTM no se puede, pero esas personas igual, porque están obligadas ahora a decir si quieren... Con pera y manzana, que es la Exactamente. retención que se está haciendo hace algunos años para lo informal, a propósito de lo que estábamos Hablando al comienzo, anteriormente. para salud y para también ahorro previsional. Lo hemos hecho el tema en nuestras notas para nuestro noticiario y en el pera y manzana del otro formato, que es el tema de los influencers, Rafael. Sí, de hecho fue un tema bien polémico en su momento. Partió con un piloto, con 140 influencers y así ha ido incrementándose hasta más de 15.000. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo sabe un influencer si le toca o no?
porque muchos jóvenes ahora se Es dedican un tema muy joven. a usar sus redes sociales para generar ingresos. Sabemos que existen, no solo Instagram, digamos, Twitch, OnlyFans, o sea, hay un montón de diversidad de plataformas en donde los jóvenes están generando ingresos y que no tenían idea respecto a esta operación renta y que les podía involucrar. Ya, y eso es un tema súper interesante que hay que saber primero, y aquí me va a poner abogado. La ley de impuesto a la renta dice que todos los ingresos pagan renta. O sea, todo el incremento patrimonial constituye ingreso, por lo tanto, cualquier forma que tú tengas de ganar dinero, tú deberías hacer una declaración de impuestos por ello. ¿Ya? Por lo tanto, si el influencer dice, es que a mí no me pagaron con plata, me pagaron con un canje, por Con ejemplo. productos, que es muy típico. Eso se pueden evaluar también en dinero. ¿Eso también sería renta? Claro, claro. Ah, ya. Entonces, efectivamente, en el caso de los influencers, ¿qué hacían ellos? No tenían contratos generalmente. La plata que reciben a través de las plataformas tal vez la reciben en una cuenta corriente que a lo mejor tampoco está ni siquiera informada. Muchos de ellos ni siquiera tienen iniciación de actividades, Exacto. probablemente. Entonces, son personas comunes y corrientes que de repente hicieron un video, se hicieron famosos y empezaron a ganar plata. Pero efectivamente, todo eso son ingresos y todo ¿Lo eso... mejor para cubrirse ahí sería dar boleta? ¿Una boleta de honorario? Lo mejor para cubrirse ahí efectivamente es iniciar actividades y tratar de dar boletas por los servicios que se prestan habitualmente para poder tener un respaldo también, además, frente a las eventuales fiscalizaciones del Servicio de Impuestos Internos. Porque el Servicio de Impuestos Internos de repente te puede fiscalizar y te dice, oye, ¿cómo te compraste este auto? ¿Cómo te compraste esta casa? Sí, y tienen que justificar su ingreso. justificarlo, claro. Oye, podríamos estar hablando Horas. toda la tarde y noche, pero Vamos bueno. a tener que volver a Vamos invitar a yo creo Roberto. que vamos a tener que volver a invitarte y repetir de nuevo la página para la gente que quiera asesoría con respecto del tema de los contribuyentes, problemas con impuestos, qué sé yo. Es la figura es la Defensoría del Contribuyente. La página es ddecon.cl. ddecon.cl. Entonces anoten ustedes ahí por si necesitan alguna asesoría. Roberto Rodríguez, muchas gracias por venir Muchas a nuestro gracias por programa, estar con nuestro nosotros. primer programa en el formato de nuestro canal de noticias. Así Perfecto, que maravilloso. estamos haciendo historia. Debutantes. Roberto, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, Rafaela, ha sido un placer. Se nos Estamos hizo corto. debutando, se nos hizo muy corto, pero bueno, esto ha sido con peras y manzanas. Estamos debutando en nuestro canal de noticias aquí en Mega Noticias ahora. Que estén muy bien, nos estamos viendo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.